Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Esta semana tenemos una plática muy interesante y para eso lo hemos invitado con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. Él, entre otras cosas, es consultor financiero y fiscal. Y le hemos invitado a que nos visite aquí, venga a compartirnos sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias, porque todos queremos que México progrese, todos queremos que México avance, todos queremos estar mejor, pero ¿cuáles son las herramientas necesarias para lograr ese objetivo? ¿Qué retos son los que tenemos que vencer? ¿Qué problemas vemos que se presentan o se están presentando prácticamente a la vuelta de la esquina y que requerimos contar con las herramientas, con los mecanismos necesarios para poder enfrentarlos con éxito? La vida en sí es un reto. Si no nos preparamos para enfrentar esos retos como persona, pues difícilmente podemos tener éxito. En el caso de los países, la situación es similar. Lo que sucede es que muchas veces quienes ocupan un cargo público relevante, quienes tienen ese cargo, ya sea por designación o por medio del voto, pues no siempre tienen la visión necesaria, la humildad necesaria, los conocimientos adecuados para poder instrumentar las políticas que puedan llevar a la nave que les toca conducir a buen puerto. Entonces, sucede que en México y en otros países de Latinoamérica, muchas veces quienes tienen a su cargo esos puestos no tienen la suficiente visión, preparación, conocimientos, experiencia, son políticos y nada más, aunque hay excepciones, y sucede que llevan la nave dando tumbos, a veces dando vueltas en el mismo lado, creyendo que avanzan cuando están girando sin avanzar. Pero bueno, da la sensación de que van caminando hasta que checan que han estado dando vueltas en el mismo lugar, con el consiguiente tiempo perdido, pérdida de recursos y sobre todo pérdida de esperanza. Tenemos que revertir eso y para poderlo lograr, invitamos al contador Mario Humberto Ortiz Sotelo que nos dé su punto de vista de cómo podemos hacerle para llevar a México al lugar que se merece en la historia, en el contexto de las naciones. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio y a grupos. Buenos días. Tenemos la luz aquí. Perdón. Ese día. Y a todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Vamos a tratar de transmitirles ideas que la vida nos ha enseñado que son las que creemos correctas. Vamos a ver qué sucede. Mario, para empezar, México tiene ahorita un gran reto en materia fiscal y materia de competencia, porque pues estamos en una economía globalizada. Estados Unidos ha determinado que a través de su presidente que el impuesto de la renta ha bajado. Lo han bajado al 21%, cuando en México para las personas físicas es hasta del 35%, para las empresas es del 30% más el 10%. Ahora dar los dividendos. De 10% de reparto de utilidades. Y luego un 10% al retirar dividendos. O sea que prácticamente, en sentido estricto, entre gobierno y prestaciones sociales a los trabajadores se está llevando en ese solo renglón la mitad de las utilidades de los beneficios, es correcto. Esto es pues totalmente inusual, porque si tuviéramos nosotros una infraestructura, un sistema de salud pública, un sistema educativo que dijera, bueno, estamos a nivel del primer mundo, pues a lo mejor aceptaban la gente poder pagar más impuestos. Pero en el caso especial que mencionamos, alguien dice, me cobran impuestos como si estuviéramos en el primer mundo y me dan servicios como si estuviéramos en el tercero. Y no están alejados de la realidad, desgraciadamente. Así es. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, tenemos que hacer el para corregir eso? gran problema efectivamente es que la recaudación se debe de medir en función de qué recibo a cambio de. Yo siempre doy el ejemplo de que tenemos un socio, las empresas tienen un socio, que se lleva el 30% de las utilidades, las quiere no esperarse hasta fin de año, sino que a cuenta de ellas me vas dando, a partir del segundo año, cada mes me vas dando en función a lo que vayas vendiendo, me vas dando mi dividendo en proporción a lo que ganaste el año pasado. Pero hay muchos gastos que no te los voy a aceptar, ¿eh? No te acepto gastos de representación, no te acepto gastos de comidas en restaurantes, a menos que sean viáticos que se hagan fuera de tal distancia, y que en estas condiciones también que no te pases de tanto, o sea, ponen muchas limitantes al gasto, no puedes tener vehículos más que de este valor, no puedes, tus inversiones en maquinaria productiva las vas a depreciar, las vas a ir deduciendo en periodos normalmente de 10 años, en fin, pone muchas condiciones y mi dinerito lo quiero cada mes, constante, sonante, líquido, cuando el verdadero proceso de una empresa es todo un ciclo económico, no tengo que adquirir materias primas, transformarlas, almacenarlas, distribuirlas, venderlas y después, si tengo suerte, cobrarlas. Y ellos ya quieren, con que yo ya lo haya facturado, ya quieren su dividendo, ¿no? En fin, entonces esa disparidad entre la realidad y el sistema fiscal, pues hacen que se den sistemas de elusión o de evasión, muchas veces simplemente porque no hay de otra, no tengo para pagarte. O sea, si tú dices que ya se generó el impuesto, pues sí, ya se generó, pero no hay liquidez. Igual que si cuando pregunta el empresario a fin de año que llega el contador, dice, mire, en el año se ganaron 2 millones de pesos, bueno, pues quiero esas utilidades. ¿Dónde están? Que yo no los veo, debo dinero, sí, no están, se quedaron en cuentas por cobrar, se quedaron en inventario, se quedaron en maquinaria, se quedaron en pagar préstamos que había, pero el dinero líquido no existe. Un pago de intereses. Un pago de intereses. Pago de recargos, pero el fisco dice, no, a mí yo no sé qué hagas, pero a mí me lo das en efectivo mes a mes y a fin de año hacemos cuentas. Esa situación hace que ya sea un tema arduo y difícil el poder conciliar esos intereses divergentes con esos flujos de efectivo encontrados y que a su vez la defensa que nos queda es que, bueno, con esas cartas quieres que juegue, bueno, pero vamos a darle en la torre a la economía local y al extranjero, sí, y a la exportación si no nos permites competir libremente, y resulta que nuestro principal socio comercial baja esa tarifa, baja esas tasas. Y tiene además carreteras de cuota más baratas. Exactamente. Tiene además energía eléctrica más barata. Tiene además gasolina más barata. No, es que vamos ¿Cómo vamos a competir solamente ahí a base de bajos salarios? Ahí es donde se traduce en pobreza, porque solamente te queda como defensa un salario ahorrar bajo en la mano de obra. Ese es injusto, claro que sí. Y además se crea un círculo vicioso. Si pero aparte lo que dijiste en un principio, bueno, yo ya cumplí, yo soy el socio, tú con socio, con todas las condiciones te cumplo, pero tú socio, ¿qué me vas a dar a cambio de esos dividendos, esos impuestos que te estoy pagando? Me debías de dar infraestructura, me debías de dar seguridad jurídica, en mi persona y en mis bienes y en mis procesos, ¿sí? Pero cumplen con eso, me debía de dar seguridad social para los trabajadores, que estén sanos y que sean productivos, para la familia, debía de dar educación, pero para todo eso tengo que volver a gastar, tengo que gastar en guardias privadas de seguridad, tengo que gastar en cámaras de seguridad, tengo que gastar en médicos, tengo que gastar en escuelas particulares. Entonces, ¿dónde está la parte que te toca a ti a cambio de pagar los impuestos? Sí. Entonces eso ya hace que lo que ya estábamos mal en las primeras frases que mencionamos, con esto ya estamos súper mal. Y ahora ponme a competir con uno que sí da su parte y que aparte ahora cobra más barato. Ese es el reto enorme que se va a enfrentar. Tenemos que competir con alguien que cobra más barato, que sí cumple con su parte social que le corresponde en cuanto a dar la seguridad jurídica, en cuanto a dar educación de calidad, en cuanto a dar servicios de salud. Y acá, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, volvemos, el reto es primero para la sociedad en escoger a los menos malos, en escoger en este proceso electoral a los menos malos. No irnos con la finta de quien promete mucho y no tiene idea de cómo hacerle. Pero por lo pronto que sepamos, que encontrar gente que por lo menos demuestre que sabe el problema. Nos decían cuando estudiábamos matemáticas,
Si planteas bien el problema, si conoces el problema, ya tienes la mitad de la solución. Por eso se les pregunta mucho y desgraciadamente es lo que menos vemos, propuestas. Pero propuestas con pies y cabeza, ¿no? Mi propuesta es, quito de aquí y pongo acá. Cambio esta ley para que diga esto y permite esto, esto y esto otro. Eso es lo que quisiéramos oír de los candidatos en general y no nada más quejas de corrupción, que definitivamente la corrupción es un problema enorme. Es un cáncer. Es un cáncer. Yo he dicho, aquí tenemos el ISI, pero sí, el ISI se compone por la corrupción. Se sigue volviendo un monstruo más perverso y más malo por la impunidad. Pero no nos olvidemos de la otra I, que es la incapacidad. Si no tenemos gente capacitada, si no tenemos gente conocedora, si no tenemos gente con la inteligencia que le permita resolver los problemas, así se define la inteligencia. ¿Qué persona es inteligente? La que tiene mayor capacidad de resolver problemas. Así es como definimos a la gente inteligente. Entendemos. ¿Quién es inteligente? Quien resuelve más rápido y mejor un problema. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Cómo lo vamos a resolver como sociedad? Pues lo primero que se me ocurre es escogiendo adecuadamente a los gobernantes. Aquí hay una culpa de la sociedad o la comunidad o los electores, como querramos verlo, finalmente acaba votando por el que más cosas regala, más regalos promete, aunque no los dé de momento, mejor se peine, si ponen a un futbolista o si ponen un artista de candidato, lo más seguro es que gane, por todo el mundo lo conoce, por tal o cual cosa, ya sea por telenovelas o porque metía muchos goles o hacía jugadas extraordinarias, pero una cosa es la habilidad para el teatro, una cosa es la habilidad para el deporte y otra cosa es la capacidad para poder dirigir un estado, un municipio o una nación. Claro, los candidatos con características físicas han sido muchos, ¿no? Cantan bien, son bonitos, se peinan bien, son deportistas connotados, entonces esas características físicas definitivamente no los hacen aptos para ser mejores gobernantes. Habrá sus excepciones, pero en general dicen que Dios no te da de todo, ¿no? Entonces, si te dio eso, difícilmente vas a estar, aparte tu esfuerzo físico y todo, tu preparación, estuvo encaminado a desarrollar y potencializar esas capacidades que ya te dio la naturaleza. Entonces, pues no vas a estar tan encaminado al orden social. Y hay otro problemita a veces que se presenta y que no hemos comentado aquí, vale la pena señalarlo, que es la falta de humildad. Si tú eres un triunfador en cuestión de, digamos, del deporte, eres una estrella en el deporte que has escogido o que practicas, pues simplemente estás a lo mejor en una nube y bajarte a la tierra como para aceptar que hay cosas que no dominas y que tienes que dejarte aconsejar o asesorar por expertos, conocedores, para saber qué medidas o acciones debes de tomar, pues a veces esa gente no los escucha. Escucha a los que los adulan, a los que les dicen que como ellos no hay ninguno, y entonces acaban perdidos en el espacio y tomando decisiones que a veces vienen siendo contrarias a lo que están buscando, a lo que están pretendiendo lograr. Esa adulación es tan grave que hoy se califican los sociólogos que la prolongación en el poder en Venezuela ha sido por los aduladores. Dicen, oye, no te puedes ir, todo esto bueno que hiciste se va a perder si te vas. Entonces tienes que seguir y te apoyamos como sea claro, necesario, pero porque alguna ventaja están sacando los aduladores, a lo mejor están en el presupuesto. Pues sí, son los que normalmente estaban mal y quedaron menos mal después de un cambio, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que estén bien las cosas, simplemente su deseo de no perder lo que ya ganaron, lo que ya alcanzaron. Dicen, yo sigo convenciendo a este señor que este es el salvador de todos los... De la patria. De la patria, salvador de la patria. Pero hay otro detalle, antes de ir a una pausa, nada más lo narro. El problema es que muchas veces esos aduladores saben que si trabajaran en forma, digamos, ética, sin adular, no tendrían lo que tienen como aduladores. Como aduladores están recibiendo un pago
y esas prebendas que reciben, esos beneficios que tienen ahora, difícilmente los hubieran alcanzado trabajando honradamente. Entonces, por eso no quieren que haya cambios, y prefieren que alguien que entró, como el señor de Venezuela, Maduro, o como Chávez antes, o como el de Nicaragua y el de Bolivia y el de otros países también, que llegan siendo los redentores y después les gusta quedarse en el poder de por vida. Y los adoradores, que son mayoría, les dicen, no, ahí quédate, porque eres el mejor. No creo que sea mayoría, porque la gente está a disgusto en esos países. Son tal vez los que más ruido hagan. Y entonces da la impresión que son mayoría. Vamos a una pausa, está muy interesante la plática. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Seguimos platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo, que es consultor financiero y fiscal, y estamos hablando sobre diversos tópicos interesantes que ojalá permitieran reflexionar o hacer reflexionar a nuestros amables radioyentes, de tal manera que pudieran ellos ver con más claridad cuál es el panorama que se nos presenta y saber con todo el conocimiento necesario por quién deben de votar y por quién no deben de votar. El voto es libre y secreto y cada quien tiene que tomar en la soledad de su conciencia la decisión trascendental que se va a tomar en unos meses, en unas semanas, digamos, para ver quiénes son los que van a dirigir los destinos de este país. Y sin olvidar que los representantes del pueblo son los diputados y senadores. Entonces ahí debe haber una segunda opción. La primera es voy a votar, voy a elegir. La segunda, voy a comprometer a esa persona a que diga que por delante de los intereses de su partido está su compromiso con la sociedad, para que cada mes hagan rendición de cuentas, como ya lo han hecho algunos de los actuales diputados. Van y dicen, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que me están pidiendo que vote, que exprésese sociedad. No lo hacen en un foro abierto, pero sí en unos foros muy plurales, y eso es lo que seguiría. Señores, me debo a ustedes, ¿cuál quieren que sea el sentido de mi voto? Voy a votar en sentido por esto, por esto otro, que convenzan, que sientan que es la realidad, que se deben al pueblo. Es la voz del pueblo y es ser para el pueblo, no son para el partido. Y eso parece completamente contrario. Ellos juegan al partido. Los usos y costumbres han permitido que esa especie de desvinculación que se da y que es perniciosa, porque sienten que el que les dio el cargo es el partido o el compadre político que movió sus hilos para acomodarlos en tal o cual cargo. Sin embargo, quien paga su sueldo no es ni el partido ni el gobierno, es la ciudadanía. Así es. Y eso no hay que olvidarlo. Y ahí encontramos en esos funcionarios lo que tú dices hace rato, la falta de sencillez. Y una sencillez donde se sienten y se manejan como verdaderas dinastías en el poder. Se van heredando el poder de padres a hijos por generaciones y generaciones y generaciones. Hay veces sí vale la pena, hay veces que hemos encontrado generaciones buenas, pero en otros casos simplemente es porque tienen la sartén por el mango y eso les permite seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Hizo una canción, la sartén por el mango y el mango también. Y el mango también. Y luego vemos que encontramos gente que lo mismo está en la Secretaría de Salud sin ser médico, que se puede pasar a la Secretaría de Relaciones Exteriores sin ser diplomático, y luego lo pasan a Solidaridad, y ahí se van yendo en esta gama de que son los superhéroes. Son todólogos superiores, no hay sencillez y no hay esa reconocimiento. Si yo me debo al pueblo y este privilegio de mandar que me otorgó el pueblo, se lo voy a dar al pueblo, voy a trabajar para él. Eso sería lo óptimo. Y que aparte fueran gente preparada. En este siguiente tramo vamos a hablar de cómo debe ser esa preparación desde mi humilde punto de vista. Hay un tema que es curiosísimo, bueno, muy interesante. Alguien decía, el primer acto de corrupción se da cuando alguien acepta un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias. Alguien que es veterinario y lo ponen a pavimentar carreteras, o alguien que es ingeniero y lo ponen a dirigir, ingeniero mecánico eléctrico, por decir algo, y lo ponen a dirigir a la Secretaría de Agricultura, o alguien que toda su vida se ha dedicado a la grilla y sabe mucho de grilla, pero no sabe de
de la tarea específica que tiene que desempeñar en el cargo que le van a regalar o que le van a prestar o que le van a dar como premio de consolación porque no salió de candidato. Yo creo que todo eso tenemos que irlo cambiando poco a poco. Y sobre todo, fíjate que no estemos peor, tenemos muchas empresas Estado que sus dirigentes son escogidos igualmente, a la buena de Dios, por ser de las familias políticas, por ser, ahí está el caso de Pemex, ¿no? ¿Qué méritos tenía Lozoya Talman para ser director de la empresa más grande de México? Ser amigo del presidente, por si te hiciera poco. Y me quiero seguir con Comisión Federal de Electricidad, con los que han estado. ¿Dónde están las capacidades? ¿Dónde están los ingenieros expertos en esas materias para poder dirigir esas empresas? Esto debe ser terrible, además. No, en Estados Unidos, te digo, a un presidente como Franklin Delano Roosevelt, le dijo en pero espérate, tú no vas a explotarle. ¿Eso qué hizo? ¿Lo dijo? La sociedad, a través de sus diputados y senadores, no, espérate, gobierno, tú aunque hayas salvado de la crisis, de la Gran Depresión del 29, con obras de infraestructura tan grandes como las carreteras, como las presas del sistema del río Tennessee, del sistema del río Columbia, y que se volvieron generadores de electricidad en ese tiempo, de las más grandes del mundo, no, pero tú esto no lo puedes explotar, tú eres gobierno. Tú tienes que dedicarte a gobierno. El gobierno a gobernar. Tú esto se lo tienes que licitar y la van a explotar empresas privadas. Y así lo hicieron. Se duele, pero es la verdad. Son objetivos distintos, son maneras de presupuestar diferentes. Nuestro sistema presupuestal a México le ha costado muchísimo en estupideces, así se dice la palabra completa, porque sin ganar nada hemos hecho el mal. Al limitar presupuestos de empresas productivas que debían de ir ligadas a que, oye, tengo oportunidad de generar mucha producción, debo tener oportunidad de endeudarme o de quedarme con mis recursos, reinvertirlos y hacer crecer esta empresa. No, aquí funciona, que esto está presupuestado, de ahí no te puedes pasar, hay recortes, oye, pero puedo crecer, puedo mejorar, no hay dinero, este año no hay. Cuando ese crecimiento implicaría recibir más recursos, claro, o generar más recursos. Cualquier empresario tomaría una decisión distinta a las que se toman aquí. El problema, Mario, que se da, a ver si me doy a entender y si no me doy a entender tú me ayudas. El problema se da porque si yo tengo una empresa privada, una empresa particular, yo soy el dueño, tomo una mala decisión y la pongo en crisis. Y si esa crisis no la resuelvo, trueno, quiebro, pierdo hasta la camisa. Entonces, para mí no va a haber horario, para mí no va a haber descanso hasta que no logre sacar adelante a la empresa. En el caso de un director de una empresa paraestatal, si él no tiene capacidad, no pasa nada. Si la empresa pierde dinero, no pasa nada. Si la empresa no ejerce el presupuesto o no llega a las metas, pues ya encontrará una excusa para decir que fue por determinadas cosas que estaban fuera de su alcance. Conclusión, se puede administrar con los pies sin tener mayores consecuencias. En la iniciativa privada, si tú administras mal, te va a costar en tu bolsillo, en tu imagen, en tu prestigio. Y en las otras, en las paraestatales no pasa nada, cuando deberían ser las que con más cuidado se manejaran, porque finalmente están utilizando o manejando recursos que no son del directivo, son de la ciudadanía. Entonces, manejar recursos ajenos implica una doble responsabilidad que no siempre se atiende de manera adecuada. No, es absurdo lo que pasa, ¿eh? Yo encontraba empresas del sector paraestatal muy óptimas, que alcanzan sus objetivos plenamente, algunas de las APIs, por ejemplo, y entonces, de acuerdo a su plan maestro, este año que viene ya le tocaba hacer vías de acceso a zonas portuarias, pero no había la conexión. En el caso de Tuxpan, vamos a decirlo exactamente, así fue, no se había terminado la autopista, entonces no iba a haber carga para Tuxpan, ni hay ferrocarril. Entonces, ¿por qué? Pero yo ya llegué al momento en que debo de hacer la ampliación de terminales y la ampliación de carreteras a 4 carriles dentro del recinto portuario. No es que ya esté mi plan maestro, yo lo voy a hacer porque yo soy muy eficiente, pero ¿para qué queremos esa inversión si todavía no tenemos la conexión? No tienes cómo salir. Entonces, ese es el problema de que un gobierno tome decisiones empresariales. Si fuera dinero de una empresa, ahorita yo no le meto a mi puerto, ¿para qué le meto si no tengo modo de llegar carga? Cuando ya tenga carretera o ferrocarril o ambas, pues entonces ya tendré
paulatinamente, antes de que eso venga, yo ya arrancaré mi programa de infraestructura para poder responder a Y para poder empatar la infraestructura. Pero aquí cada quien va con su libretito por separado, los de ingresos por ingresos, los de ingresos por egresos, y este gran circo que se llama México no avanza como debiera. Bueno, vamos a pararle ahí por el lado de la crítica y vámonos a la propuesta, si estás de acuerdo. Pero lo vamos a ver después de una pausa. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Otelo. Bueno, ya vimos el panorama que está a color de hormiga. El gris. Ahora vamos a ver cuáles son las respuestas. La respuesta, para entrar en materia y darle un poquito de sabor al tema, la respuesta es el populismo. La respuesta es aquella que da alguien que dice vamos a acabar con la pobreza y le vamos a regalar dinero. Vamos a acabar con los ninis o vamos a reducir su número y les vamos a dar un dinero aunque no trabajen, aunque no produzcan. Los que ofrecen subsidios, los que ofrecen acceso a las universidades sin examen de admisión y otras cosas rarísimas que seguramente a muchos les fascinan. Les fascina escucharlas porque siempre el recibir algo gratis es como música al oído. Lo que no se dan cuenta es que si el gobierno no produce nada y va a regalarle a los que no trabajan, a los que no producen, pues ese dinero se lo va a tener que quitar a los que sí producimos. Y entonces o nos suben los impuestos o suben la deuda o reducen la inversión en infraestructura. Y los gobiernos están para hacer infraestructura, para mejorar el servicio de salud pública, para mejorar la educación, no para andar regalando dinero a quienes no tienen nada que hacer. Así es. Aquí el problema que vemos es que en el caso concreto de los populismos, del populismo dice así, vamos a tener un gobierno austero, lo cual se aplaude, es bueno que sea austero en el gasto corriente, no en el gasto de inversión. Segundo, vamos a combatir mucho la corrupción y con todo esto que me sobra voy a dar todos estos beneficios. No es la solución desde mi punto de vista. Vamos, si preguntáramos y si hiciéramos el estudio que se hace en las empresas, ¿cuál es tu misión? Disney contestó, la misión de la empresa Disneylandia es divertir a la gente. Para mí, sin duda alguna, si se le preguntara a un gobierno, ¿cuál es tu misión? Es decir, el bienestar social. Ese debía ser el bien común. Esa debe ser su respuesta. ¿Para qué queremos de un sistema de gobierno? Que haya lo mejor para cada gobernante, para cada gobernado, que cada gobernado satisfaga al máximo sus necesidades. Esto se llama riqueza. La definición de riqueza no se mide en pesos ni en muchos ceros, se dice el más rico, el que menos necesita. Quiere decir, si yo ya mis necesidades las tengo satisfechas, soy rico, soy inmensamente rico. Claro, el ser humano por su naturaleza se va a inventar nuevas y nuevas necesidades, pero que ya serán cada vez necesidades superfluas. El que tiene sed con el primer vaso de agua le ayuda mucho más que el segundo y el tercero, y después si guarda una cantimplora ya no le va a ayudar a satisfacer esas necesidades más que en el futuro. Pero la verdad es que eso debe de enfocar un gobierno. Yo debo de enfocarme a tratar de satisfacer las necesidades de todos. Y curiosamente encontramos ahí la ecuación económica. ¿Cómo se satisfacen las necesidades de todos? Se satisfacen con lo que llamamos precisamente Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de toda la producción de bienes y servicios, ¿sí?, que logra consumir una sociedad. Entonces, si yo produzco todas las casas, todas las escuelas, todas las clínicas, todos los medicamentos, todos los servicios médicos, servicios educativos, servicios de contabilidad, para echarme la porra, los servicios de todo, y todo el mundo tiene acceso a esos servicios, a estar asegurado, a estar, entonces todos vamos a ser ricos y todos vamos a estar bien. Y para eso hay trabajo para todos, no hay que regalarles el dinero, hay que darles la capacitación y la oportunidad de que se pongan a producir esos bienes y servicios que son los que finalmente van a generar la riqueza, y por la que se merezcan una remuneración y no una limosna. Y entonces sí tendremos mucho que repartirnos. Aquí cobra énfasis las torpes decisiones, y asumo la responsabilidad de lo que digo, de haber dicho, vale más importar, sale más barato importar que producir. Sí, a lo mejor en pesos,
sería una respuesta, pero lo demás es Producto Interno Bruto nacional. En cambio, si yo importo, me estoy trayendo el Producto Interno Bruto de otras gentes para acá. Y estoy dejando de generar. Eso es, dejo de generar. Va a llegar un momento en que diga, ¿con qué compro si no produzco nada? Aunque me regalen casi los productos, ya no tengo no los podré pagar. Claro. El óptimo sería, que era lo que se buscaba en el libre comercio, que cada quien produzca lo que le sale mejor y más barato. En este mundo todos competirían, todos seríamos, bueno, yo aporto estas materias primas, yo aporto estos bienes, yo aporto estos servicios y yo consumo estos que no son tan buenos. Ahí sí ya se da una composición que en teoría, si todo el mundo trabaja y todo el mundo aporta, se satisfacen las necesidades del mundo, ¿sí? Es difícil verlo utópicamente si funciona, en la realidad es difícil, pero si lo vamos bajando a cada una de las cuestiones de entidades federativas, de municipios o de estados, es más fácil que entendamos esta situación, o como país. Trabajo sí hay. Yo por eso digo, no necesitamos regalarles nada, necesitamos darles preparación y educación. Capacitación, porque trabajo hay mucho. Yo veo que faltan casas, falta ropa, todo eso que son las necesidades para evitar caer en lo que se llama pobreza extrema. Pobreza extrema es cuando tenemos las 5 satisfactores más importantes: alimentación, casa, vestido, asistencia médica y educación. Si no tengo esas 5, estoy en pobreza extrema. ¿Sí? Ya después vendrán otras menos importantes, como son la salud, que es bastante importante, y después buscamos incluso el esparcimiento, que va a permitir que la gente tenga el relajamiento en su mente, que le permita ser más creativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que trabajar todos. Y el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Poner orden, poner las pistas para que todo el mundo trabaje. Y dar facilidades, no poner trabas. En ese sentido es donde llego a lo que siempre hemos peleado, que es una reforma fiscal integral. Una reforma fiscal integral que permita impulsar al empresario a que se vaya sin miedo a producir, a que no desgaste su tiempo en estar yendo a entrevistas con funcionarios, en prolongadas auditorías, en juicios que no se terminan nunca, cuando realmente su potencialidad está en mejorar su producción, ser más competitivo y aportar a ese Producto Interno Bruto que tiene 2 destinos: se queda en el país o se exporta. Si se exporta, qué bueno, porque nos permite cambiar por lo que no podemos tener en el país. Recursos, tener Entonces, divisas para ese es el nombre del juego, y ese es a lo que todo gobernante debía de alinearse a sus intereses supremos. Te había una pregunta. ¿Tú crees que de los 4 o 5, porque ya entró el bronco, tú crees que los candidatos presidenciales actuales tengan la visión necesaria para entender esto? Bueno, yo les he preguntado a todos al puesto que vayan y definitivamente no. Tienen enfoques sobre puntos específicos, pero no tienen la visión general. La visión general se ha perdido porque simplemente tampoco nos la enseñan, ¿eh? Yo cuando salí de la escuela, y mira que traté de quemarme las pestañas, prueba de ellos que no tengo, pero no lo enseñaban. Ya después lo vas aprendiendo a base de decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata el juego? La contabilidad ayuda mucho en ver los balances públicos y privados y ver cómo se va integrando todo eso. Bueno, a ver, y sobre todo estar leyendo y estar en comunicación con otras latitudes, con otros países, con otras dependencias y con otros empresarios, y va sumando. Y bueno, el nombre del juego es precisamente cómo combato la pobreza generando riqueza. Y ¿cuál es la riqueza? No son pesos, no son ceros, la riqueza es un total de bienes y servicios que colmen las necesidades de mi población. Y que además estén repartidas de manera equitativa. Claro, todo el mundo tenemos derecho a eso. Y aparte, eso sí es a fuerzas, porque está en nuestra Constitución. Desde ahí está mal los diputados. Yo les pregunto, a ver, ¿y esto? No, pues es que queremos eso. No es queremos, es deber. Los artículos 3, 4 y 5 de la Constitución establecen como obligación del Estado la educación, la vivienda, la salud y la alimentación. ¿Sí? Por lo menos esos 4 andaremos encuerados porque ese no alcanzó la Constitución para el vestido, pero esas 4 están y será obligación del Estado. Entonces el Estado
uno tendría que cobrar impuestos para poder satisfacer esas cuestiones, pero ya vimos, cobra y no satisface esas necesidades, ni muchas otras, como la impartición de justicia, la seguridad, en fin, ese es donde tenemos que... ¿Por qué no atiende eso? ¿Porque no le alcanza el dinero? ¿Porque lo administra mal? ¿Porque parte se lo roban? ¿O porque se dedica a pagar, en lugar de ver estos rubros que tú mencionas, se dedica a sostener partidos políticos, a crear elefantes blancos que yo no sé si, que definitivamente no funcionan o funcionan con una muy escasa eficacia? Parte de todo, y a veces sin mala intención. El campo se volvió improductivo a través de que se generó el ejido. El ejido era una respuesta a la revolución de darles tierras, el usufructo, no la propiedad de las tierras, a los campesinos. Pero desgraciadamente, si no hay tecnología, si no hay inversión en maquinaria, si no hay otras cuestiones, el campo, si no hay agua, el campo no va a ser productivo. Ahora, el campo en pequeñas propiedades no sirve, a menos que sean invernaderos productivos, pero si es la tierra como tal, no te va a funcionar una pequeña parcela. Necesitamos propiedades un poquito más grandes. Ya todo se corrigió en el 27, pero demasiado tarde. Ya el campo quedó en condiciones abandonadas, no es competitivo. Ahí sí se ven los precios de los granos, por ejemplo, de importación, y son mucho más baratos que la producción en México, que cubre muy poquito las necesidades del país. Y además, al ser ineficiente, tiene costos más altos. Tiene costos muy altos. El azúcar con todo, y que hoy los cañeros reciben muy buen dinero, y qué bueno, pero si esos precios no se venden en el extranjero. Se vende más barato. Se vende más barato en el extranjero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen producciones más altas, ¿no? Brasil anda arriba de los 150 toneladas por hectárea, y ya promedio, aquí en México promediamos 60 toneladas, 70 toneladas. Hay productores muy buenos aquí en la zona de Cardel que ya están llegando a las 100 toneladas, hace poco no llegaban, o sea, vamos mejorando, pero se ha ido mejorando a raíz de que se ha dado libertad a estas gentes como empresarios, y se les han dado apoyos, entonces apoyos económicos que da el mismo ingenio, les presta el dinero demasiado caro, desgraciadamente, ¿no? Pero pues por lo menos ahí se va, pero estamos mal. O sea, hoy debe haber cuota de exportación para decir, oye, sí, pero no puedes vender todo caro aquí en México, algo lo tienes que sacar allá, si no, no vamos a alcanzar a pagarte esos precios. Entonces, esas cuestiones, quizás incluso el seguro social, yo creo que el seguro social tendría que, ese sí, acabar privatizado, que sea un seguro como cualquier seguro. Yo pagué un seguro y paga mi seguro la atención médica, sin tener que estar en un aparato burocrático tan grande donde, pues yo creo que todavía hoy tiene más empleados administrativos que médicos. Que médicos y enfermeras. Sí, enfermeras, ¿no? Pues yo, ¿qué haría con el seguro social? Diría, pues a ver, digo así muy ligeramente, lo privatizaría con lo que reciba líquido a todos los médicos, y es más, digo, ahora, como no hay dinero, ahí les van acciones, y ustedes vuélvanse competitivos, y cada quien que vaya a la clínica que más le convenga, ¿no? Los pongo a competir a todos y me quito esa enorme carga, que de por sí tiene además la carga de las jubilaciones, que es otra cuestión que es a nivel mundial, está en chino. Había que separarlo del sí, son dos cosas completamente diferentes. Está bien, son dos seguros, así como el seguro de auto, pues es otro seguro, ¿no? Los seguros normales son seguros de vida, donde busco qué voy a hacer con mi vida después de que llegue a cierta edad, o qué va a pasar si me muero antes, ¿no? Y otra cosa son seguros de gastos médicos. Son dos ramas completamente diferentes y en todo el mundo, y aquí en México así debían de funcionar también, ¿no? El seguro social necesita evolucionar, porque salió como un sistema socialista. Voy a cumplir con lo que dice la Constitución y voy a darle salud a todos. Pero pues nomás primero a todos los trabajadores, después a todos los trabajadores del Estado, después a los trabajadores militares, y así fue haciendo diferentes organismos de salud, pero finalmente volvemos todos administrados bajo criterios gubernamentales que no son los óptimos para algo que debía ser actividad empresarial netamente. ¿Sí? Muy bien. Pues estamos ya por entrar en la fase final, vamos a ir a una pausa, entramos en conclusiones, otra vez el tiempo es insuficiente para poder tocar tantos temas relevantes que quisiéramos aquí manejar. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión,
y estamos en la etapa de conclusiones con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. Platicamos los problemas y apenas hay un esbozo de conclusiones y de recomendaciones que él, en su opinión, da para poder de alguna forma destrabar el problema en que está México y hacer de México una nación más competitiva, con más empleo, con mejores sueldos, yo diría en resumidas cuentas, con más justicia social. Bueno, me preocupa el candidato, y a mucha gente le preocupa el candidato que sigue ofreciendo y ofreciendo regalos y regalos y regalos y regalos, porque es el candidato que hasta ahorita en todas las encuestas va hasta arriba, con posibilidades de que si no pasa otra cosa, si no declina Margarita, si no hay alguna alianza o algún acuerdo, pues simplemente tiene posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la República. Y resulta que dicho candidato, no vamos aquí a juzgar su actuación, yo quiero suponer que tiene buena intención, pero a lo mejor mucho desconocimiento de la economía al ofrecer tantas cosas que tienen un costo muy alto. Y por otro lado me da cierta preocupación el hecho de que habla de cambios, todo el mundo quiere un cambio, habla de honradez y de manejo escrupuloso de los recursos públicos, todo el mundo quiere eso, habla del combate a la corrupción. Yo no creo que un mexicano con 2 dedos de frente se oponga a ese combate, es necesario, pero me preocupa porque dentro de su equipo están los que recibían dinero en fajos de billetes envueltos o amarrados con ligas. Están muchas personas que en su vida política inmediata anterior cometieron, yo diría, ilícitos o tuvieron actitudes, vamos a decirlo con más suavidad, pues que eran poco éticas, vamos a decirles. ¿Podrá llevar a cabo, si es que gana, sus programas sin causar zozobra, sin causar angustia, como pasó en la época de Echeverría? Era otro que recuerdo muy bien, cuando los últimos años de este señor, tenemos que escuchar unos discursos, tú estás muy joven, a lo mejor no lo recuerdas, unos discursos mareadores, de 3 o 4 horas, un mesianismo tremendo, un populismo exagerado y además regalando lo ajeno. Yo todavía recuerdo que zonas agrícolas riquísimas en Sinaloa, en el Valle del Yaqui, las regaló, se las quitó a sus propietarios, las regaló, y me preocupa también el vernos en el espejo de los países latinoamericanos que, teniendo un sistema altamente corrupto, dijeron hay que cambiar. Y recuerdo un caso muy curioso, había un dictador en Nicaragua, Somoza, y llegaron los sandinistas. Y la gente dijo, bueno, es que después de Somoza, cualquier cosa. Y eso decían porque era tan corrupto el régimen de Somoza que ellos decían, el que llegue lo va a hacer mejor. Y resulta que los sandinistas ahí están todavía. El señor que encabeza el gobierno se ha reelegido varias veces y ahora creo que tiene a la esposa ahí, Daniel Ortega, la tiene lista de espera para poder ella continuar. Eso no es democracia. Veo el caso, por ejemplo, también de Evo Morales. Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia y ya va por la 3ª o 4ª reelección. El señor de Venezuela, Chávez, tuvo que dejar el poder porque falleció, pero ahora Maduro también ya está instrumentando las medidas necesarias para poder perpetuarse. Eso no es democracia ni es la solución. No, todos estos modelos tienen una cuestión en común. Quitaron, nada más redistribuyeron la riqueza y de manera injusta. Se la quitaron a los que la generaban y la tenían y se la dieron a los que no la tenían. Si ves esta balanza, obviamente son muchos más los beneficiados, aunque sea de una manera muy pequeña, que los afectados. Entonces se alimenta el grito de que el rico malo, ya te hice justicia, te quité lo que le había robado al pueblo, ya se lo doy al pueblo, pero ahora ya dejé de producir. Entonces ese es el gran problema que enfrentan. Y esa gente que se vio ligeramente beneficiada es la que le da la voz
de conciencia, dicen ellos, para seguir explotando al pueblo bajo una fórmula que no funciona. Todos estos países rompieron sus esquemas de producción que estaban en manos de empresarios, que a lo mejor de manera unos más injusta que otros, abusaban o se servían pero finalmente había producción, había generación de bienes y de servicios que hoy, digan lo que digan, todos la han perdido. Cuba, Bolivia, no se diga Venezuela es el caso peor de todos, definitivamente que Nicaragua, en otros países yo he estado ahí y ve uno cómo la pobreza y cómo para sacarlos de ahí es dificilísimo, y después se tienen que perpetuar en el poder porque si no se generan otros males, que todo el mundo va a querer arrebatar el poder y todo el mundo va a querer llegar con soluciones mágicas y entonces se vuelve un desastre. Cuba no sé cómo le va a hacer para finalmente librarse, y ahora hasta uno de los posibles descendientes hijos ya se suicidó. O sea, Cuba sí va a tener que ceder el poder a alguien que ya todos los de la realidad se murieron. Hablas, para mayor información de nuestro auditorio, hablas de el hijo de Castro que se suicidó. De Castro se suicidó con 60 y tantos años ya. ¿Por qué? Pues no sé, estos motivos tienen muchos, pero hay una frustración. El pueblo cubano de algún modo se siente bien porque no veía mucho en internet, decía, bueno, aquí estamos fregados pero parejos todos, entonces no hay problema. Ahora que lo sacas al mundo van a ver, ya no van a estar tan contentos de estar en esas condiciones, pues oye, tengo estudios, tengo capacidad, tengo intelecto, tengo desarrollo físico, porque lo que sea, cada quien físicamente están desarrollados, y en escuelas y estudios están también bien. Lo que pasa es que no tienen dónde aplicar sus estudios, sus conocimientos, porque no hay trabajo. Algo que se llama libertad. Ese es lo más. Es un intangible, pero es uno de los mayores. Pues de los principales activos del ser humano. Sin esa estamos fritos. Entonces, y así se han ido estos países. La finta es enorme al escuchar voces que si no regresan a lo que yo dije en un principio, si no hay generación de riqueza, todo lo demás es falso. Una redistribución, si le voy a quitar a unos para darle a otros, no son soluciones. El mundo nos lo ha demostrado que así ha sido, no son soluciones. La redistribución de la riqueza se debe de dar mediante esquemas fiscales, precisamente mediante planes de gobierno, ¿sí? Pero nunca lesionando las fuentes de producción del famoso Producto Interno Bruto. O sea, lo que se tiene que hacer es incorporar a toda la población a eso, a que participe en el Producto Interno Bruto, como obrero, como campesino, como prestador de servicios, como lo que sea, y después todos tenemos que tener una adecuada remuneración que nos permita adquirir con nuestro trabajo todos esos bienes y servicios, porque ¿de qué sirve producirlos si no tenemos con qué adquirirlos? Entonces, de nada nos serviría. El equilibrio y el saber gobernar implica manejar estas variables que se llaman tipo de cambio, que se llaman impuestos a diferentes rangos de producción, estímulos fiscales a diferentes actividades, todo esto, ¿para qué? Para llevar a que este guiso se vaya condimentando adecuadamente, haciendo que todos produzcan, que todos le metan como a la paella, cada quien le aporta su sabor, cada ingrediente, pero después ese sabor queda plasmado en todo el guiso. Ese es el reto que tenemos para los gobernantes, que sepan manejar estas variables económicas para que se dé eso que todos sabemos que es la solución. Dicen, ¿cuál es la solución de México? Ponerse a trabajar. Nomás hay que dar los medios. Alguien decía, no hay crisis que aguante 12 o 14 horas de trabajo duro. Pero bueno, a veces hay gobiernos que logran, a base de estímulos, a base de facilidades, logran motivar a quienes producen para dedicarse a esto. Pero si en un momento dado un empresario tiene que estar atendiendo una auditoría, tiene que estar atendiendo una revisión, tiene que conseguir 200 permisos para poder operar, tiene que estar sujeto a inspectores, sindicatos, presiones sociales, líderes redentores que aparecen, bueno, pues simplemente se desanima. Yo veo con mucha admiración y con mucha alegría como alguien que aquí, por ejemplo, no tenía futuro porque las condiciones no se lo permitían, de repente llega a otro país y el que aquí vendía cualquier cosa, allá se volvió empresario y allá
logró conseguir un crédito con baja tasa de interés, logró contactar a alguien que le ayudó a establecer su empresita, empezó siendo una empresa pequeña y al cabo de unos cuantos años este empresario mexicano que se fue casi de aquí de mojado, con una mano atrás y otra adelante, allá llegó a ser la América, como le llaman ellos, y llegó a triunfar, a generar empleo, a generar riqueza y con un sentido de solidaridad y de cariño por su patria y por su familia, envía recursos para acá, ayudando a mitigar un poco la situación económica que aquí se da. La pregunta y el reto sería que esas facilidades que dan en otro lado para que la gente se desarrolle y triunfe, no las podemos dar aquí, evitando con eso que nuestra gente tenga que ir a sufrir otro país para poder triunfar. Claro que las podemos dar aquí, pero nosotros nos hemos autoimpuesto, o nuestros gobernantes han impuesto lo que yo llamo la ley de mala fe. O sea, ellos presumen que todos estamos de mala fe. Por eso se ha perdido eso de demostrar la culpabilidad de alguien. Hoy, si tú operas en el sistema financiero, muchas gentes pueden ser sujetas a infracciones y a multas. Oye, yo no he hecho nada malo. No, pero omitiste entregar esta información y eso pudo generar problema y ahí te va la multa. Oye, pero es que son 18,000 situaciones que nadie conoce. Nadie conoce, muchos nos van con los controles. Oye, no me dijiste, pues es que esa es una ley de federal del trabajo. El que es una tú ley no lo sepas tamaño. no quiere decir que la ignorancia del deber no exime sus obligaciones. Pues hacer un sistema tan complejo, pues siempre va a haber infractores, Y si queremos castigar, Estados Unidos tiene las mismas leyes en materia de lavado de dinero, dice ok, voy a prevenir y voy a vigilar que no suceda esto. Y al que lo sorprenda va a ser castigado. Aquí en México puede ser que no haya ningún lavado de dinero, pero fuiste omiso en muchos registros, impuestos, de avisos, reportes, 1000 cosas que hacen que tu costo operativo sea enorme y entonces en consecuencia te pueden desaparecer. Por eso han acabado con de 1,600 SOFOMES que había, ya quedaron unos cuantos cientos de SOFOMES. ¿Por qué? Las demás no pueden cumplir con un marco regulatorio tan grande que hay, ¿no? Tienes que tener un mundo de gente que en lugar de que esté puesta a vigilar la cobranza y de los recursos y que se vuelvan a prestar eso, tiene que estar llenando reportes, llenando mil cuestiones que te exigen, ¿no? A ver, revisa si es una persona políticamente expuesta, a ver, chécala bien, a ver si no está en las listas del Tesoro de los Estados Unidos, hay que comprar software, hay que hacer 1000 cosas, pero así como esas, vámonos a algo más simple, la tierra. Yo tengo aquí varios proyectos de inversión para la tierra aquí en Veracruz, parados, porque a la hora que vas a ver la tierra, no, esta tierra ahí tiene 2 dueños. Esto estuvo mal desde aquel fecha y para corregirlo está en chino. Entonces el banco no te va a prestar dinero porque no quiere riesgos extras. Y luego el mismo empresario, a la hora que ve eso, no dice, ahí muere, ya no le sigo. Y así están parados proyectos turísticos, proyectos de campo, de producción de campo. ¿Por qué? Porque por años hemos sido decidiosos y hemos hecho las cosas mal. Malos funcionarios que a sabiendas hicieron mal, tergiversaron, generando líneas de propiedad en muchos predios y ahora estamos ahí atorados todos. Entonces, ¿qué se necesita? Gente con mucha capacidad para enderezar el barco y con una mentalidad dirigida a generar riqueza. Hacen falta cambios, Mario, no hay duda. Ojalá que quien quede de presidente de la República tenga la capacidad para implementarlos, pero cambios que sean para avanzar, no para dar un gran salto, pero hacia atrás. Ojalá lo logremos, esa responsabilidad no nada más es de los políticos que se han postulado, ya sea a través de un partido o los llamados independientes, que creo que de independientes no tienen nada, sino esa es una responsabilidad de la ciudadanía. Fíjate, ahí vemos esa cuestión. Gentes que para mí yo a los independientes los descalifico por una simple razón. Saben que no pueden ganar, pero sí saben que pueden inclinar el fiel de la balanza. Por eso están, entonces, yo creo, eso están. Entonces no van a ganar, pero van a querer negociar o pactar. Van a afectar a un desarrollo sano del proceso electoral.
Fíjate que yo creo que ojalá, ya no se puede hacer en esta elección, pero ojalá haya la visión necesaria de los legisladores para cambiar el sistema de tal forma que haya segunda vuelta. No puede ser que nos vaya a gobernar es lo que se debía de haber hecho. Alguien que va a tener el 30% de la votación, que tiene al 70% ese de era los el esfuerzo electores. que se debe haber hecho, no tanto buscar candidatos independientes. Eso es lo que se tenía que hacer. La segunda vuelta, que yo no entiendo por qué no se ha dado. Porque a alguien no le conviene. Pues a algunos. Mario, se acabó el tiempo. Te agradezco mucho tu participación. Hacemos el propósito de invitarte en fecha próxima Y de otra que vez. haya segunda vuelta. Y de que haya segunda vuelta, segunda invitación. Y a ustedes les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Yo espero que les haya agradado el programa. Mario es una persona muy capaz y sobre todo muy claridoso, que explica las cosas con mucha facilidad. Recordemos que tenemos un gran reto el día de las elecciones. Tenemos que escoger la mejor propuesta, y si no hay mejor propuesta, cuando menos la menos mala. Pero no podemos permitir que México retroceda. Les agradecemos. Habrá 10 segundos. ¿Sí? Los grandes ganadores sería votar y ganaría absolutamente. Reducir la Cámara a 300 se ganaría por mayoría absoluta. Nadie la ha propuesto, por no le conviene. La de 200 también, y la segunda vuelta también, todas ganarían con mayoría absoluta. Y quitar además el apoyo a los partidos. Claro, todas esas ganarían con mayorías absolutas, pero bueno, por eso no se va a votar. Muy bien, les agradecemos mucho el favor de su atención. Hacemos el compromiso de que Dios mediante el próximo sábado a la misma hora estaremos aquí en su programa Líderes de Opinión. Hasta pronto y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias.